Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con el proceso de aplicación del CIRE 2.0 a bordo a partir de los elementos que tenemos ahora, que son mucho más concretos, ya que contamos con los cuestionarios CIRE 2.0 y ya hay un desarrollo pleno del sistema de tablet de inspección. Entonces vamos a ver el proceso de puesta a punto del CIRE 2.0. Recordemos que este programa se lanzó el 1 de julio del 2021 y su lanzamiento oficial es este año, el 1 de abril del 2022, debiendo materializarse definitivamente el 1 de septiembre del 2022. Por lo tanto, vamos a ver todos los elementos que ya existen para poder transmitirlos y transformarlos a nuestro sistema de gestión. Recordemos que el nuevo régimen de inspección, conocido como CIRE 2.0, va a dejar de ser un acrónimo de Ship Inspection Report Exchange, y que este CIRE 2.0 obviamente es un SIRE potenciado o mejorado. Es sin duda un cambio radical hacia la visión de OSINT, como hemos visto, la industria global marina. La idea es que no cause daño a las personas ni al medio ambiente. Si bien la tendencia mundial, acorde a Intertanko, es que los derrames de hidrocarburos han ido decreciendo desde la década del 70 a la fecha, y que los gobiernos y la industria continúan trabajando para mejorar la seguridad y los estándares de operación, todavía ocurren accidentes, pero deberíamos decir que más del 99,9% del petróleo transportado por mar llega sano y salvo a su destino. Todos los esfuerzos que se hagan para bajar los accidentes deben ser reconocidos, y en este sentido, los accidentes, si bien han disminuido, no se han eliminado, y por ende el factor humano sigue siendo un elemento importante en la causalidad. Entonces, ¿qué promete el SIRE 2.0? Calidad, aumento significativo de calidad y fiabilidad de los datos recopilados durante las inspecciones de los buques. Gobernanza, es decir, políticas y procedimientos nuevos y mejorados para proteger la calidad y la integración. Entrenamiento, capacitación técnica y de factores humanos para inspectores, con un programa continuo de desarrollo de capacidades. Y tecnología, inspecciones realizadas en formato digital, cuestionarios completados en tiempo real, utilizando tabletas intrínsecamente seguras. ¿Por qué crear el SIRE 2.0? Bueno, es una oportunidad para integrar factores humanos, a prestar atención a los riesgos significativos que ocurren en la actividad, fortalecer la seguridad y confianza en el sistema SIRE, alinear el SIRE y el TMCA. Recordemos que el TMCA es, de alguna manera, un compromiso de autoevaluación que tienen las compañías, por lo tanto se debería transformar en un sistema de gestión que deberían formalizar las compañías para alinearlo con el SIRE. Los cambios regulatorios que se producen en materia naviera, el aprovechamiento tecnológico que se da en la posibilidad de trabajar con sistemas de IT, y también la alineación con nuevas visiones y estrategias de OSINT en materia de seguridad y también materia comercial. Cabe aclarar que en el entrenamiento del año 2021 se hicieron 12 de 14 cursos, 242 inspectores entrenados, lo que equivale al 50% del total, 12 cursos previstos para el año 2022, y se analizan en estos cursos habilidades técnicas y también habilidades no técnicas y de factor humano. Algo que, más vale tarde que nunca, se incorpora a la práctica del inspector, es decir, la consideración del factor humano como un elemento clave para el análisis de la evidencia. Si nos analizamos con el entrenamiento completo por país, vemos Estados Unidos en primer lugar y el resto de los países que van completando obviamente su entrenamiento de acuerdo a un esquema ya previsto por OSINT. Si lo vemos por regiones, acá tenemos una distribución donde Europa tiene 92 inspectores contra Estados Unidos 39, Sudamérica 24, y bueno, el resto de los países tienen alguna representación, salvo la zona de Australasia con uno solo capacitado. ¿Qué características clave tiene el SIRE 2.0? Bueno, es una evolución del régimen de inspección SIRE de OSINT, y las áreas claves que se van a ver afectadas
Son cambios significativos en el contenido del informe, aumento en el detalle y la complejidad de los datos y nueva fuente de datos complementarios porque se van a incluir los datos fotográficos. Eso sería básicamente el esquema de cambio. Y el proceso de integración va a estar en dos fases, ¿no? La conectividad con los sistemas y después la parte de activación, donde los participantes van a comprender la naturaleza del proceso y van a terminar adaptándose a este nuevo sistema de integración IT. Entonces, el modelo de datos básico va a tener una pregunta, categorías de respuesta en función de si es equipo, hardware, procesos o procedimientos, factores humanos, cuestiones de comparación fotográfica, tipo de respuestas que van a ser binarias, sí o no, o graduadas de acuerdo a un determinado código, y ante las observaciones negativas va a haber elementos de juicio a través de naturalezas del hecho o sujetos del hecho, es decir, SOC y NOC, donde se van a poder analizar las cuestiones relacionadas con la observación. Y esto obviamente va a tener un refrendo a través de las fotografías que se van a poder incorporar. La situación actual del BIQ tenía previsibilidad del conjunto de preguntas, los riesgos se podían clasificar de forma aislada, había una evaluación básica de riesgo basada en número de observaciones y las observaciones de preguntas de mayor riesgo podían evaluarse sistemáticamente. ¿Qué va a cambiar? Las preguntas básicas van a ser desarrolladas a través de un sistema de análisis de riesgo llamado Bowtie, que ya va a estar preelaboradas. Las preguntas y respuestas influenciadas van a estar a través de un cuestionario de inspecciones llamado PIC, específico para cada barco. Las preguntas van a ser respondidas en el contexto de eventos recientes que se produzcan y los lectores deberán elegir sus propios medios para calificar el riesgo a partir de la información recibida y además una evaluación individual de la calidad del buque a través del informe que se va a generar. Esto le da, digamos, al barco una especie de target específico de acuerdo a la cantidad de inspecciones y características de las observaciones encontradas. Hay entonces nuevas oportunidades en el modelo de datos, ya que se va a brindar un análisis más profundo con un ejemplo que podría incluir capacidades para diferenciar una respuesta de hardware, proceso y factor humano. En lugar de sí o no, va a haber una ampliación de esto, validación de fotografías del buque, capacidad de comprender mejor las observaciones negativas, de mostrar aspectos positivos también del buque y la tripulación, de evaluar la inclusión de datos complementarios que pueda validar al inspector y el nuevo proceso del operador que le va a permitir una oportunidad para evidenciar el análisis inmediato y de causa raíz y las medidas correctivas y preventivas tomadas. Esto mostrará mejores esfuerzos de los operadores técnicos para responder a las observaciones negativas. El procesamiento de datos tendrá oportunidades potenciales a través de los datos que se generan en los buques con datos legibles por el sistema, o sea, van a quedar en una base de datos y se va a poder analizar en lugar de las respuestas anteriores de texto libre del sistema anterior. Acá vamos a tener respuestas graduadas, divididas en procesos, hardware, factores humanos y validación de fotografías, múltiples observaciones negativas que identifican sistemáticamente el tema de la observación y la naturaleza de la preocupación en todo el panorama de datos, correlación de las observaciones negativas con el proceso de TMCA y las respuestas al cuestionario previo a la inspección, el PIC, en comparación con las preguntas y respuestas del SAR 2.0. Es evidente que para poder llevar a cabo esto, los operadores, los inspectores y los destinatarios del programa van a tener que efectuar una administración, un manejo del cambio, donde van a tener que incorporar distintos elementos para transformar lo que tenían en lo que debe, a partir de, digamos, de ahora, pasar a formar parte de la gestión, es decir, la capacitación, las formaciones, la inspección de prueba, la condición de revisión de los cuestionarios, distintos elementos que vamos a ver como parte de la estrategia del cambio. Hemos visto que se ha integrado algo que es novedoso, el factor humano para el análisis de la evidencia del inspector cuando ocurren observaciones determinadas, y esto permite que la acción o supervisión humana sea validada, ya que es esencial para el funcionamiento de muchas barreras de riesgo. Incluso las barreras diseñadas por la ingeniería tienen aportes humanos y de hecho las estadísticas lo indican, ¿no? El 80% de las fallas o de los eventos tiene que ver con situaciones de factor humano. Yo agregaría no solamente los factores humanos a bordo, sino también los factores humanos que vienen de tierra y también incluyendo el factor humano de la inspección, ya sea de bandera, de vetting, de seguro, etc. Es decir, todo el factor humano incluido.
¿Y cuáles son los principios rectores de OSINT sobre factores humanos? Bueno, estos principios rectores resumen lo que sabemos sobre el factor humano y cómo OSINT aborda y entiende el tema. Y usan estos principios como un guión simple para hablar sobre el factor humano y una barrera protectora para mejorar las tareas que se hacen a bordo, ¿no? ¿Y cuáles son estos principios? La gente cometerá errores. Las acciones de las personas rara vez son maliciosas y generalmente tienen sentido para ellas en ese momento. Los errores suelen deberse a condiciones y sistemas que dificultan el trabajo. Comprender las condiciones en las que ocurren los errores nos ayuda a prevenirlos o corregirlos. Las personas son las que más conocen su trabajo y son clave para cualquier solución. El equipo, las herramientas y las actividades se pueden diseñar para reducir los errores y gestionar mejor el riesgo. Los líderes ayudan a dar forma a las condiciones que influyen en lo que hacen las personas y importa responder como responden los líderes cuando las cosas van mal, además de aprovechar las oportunidades que uno aprende. Esos son los principios en los cuales se basa la medida de análisis del factor humano para OSINT a partir de esta nueva construcción que es el SAIR 2.0. En este sentido, OSINT considera que las personas son parte del sistema en el sentido de la evaluación del factor humano y que las características físicas, psicológicas y sociales que afectan la interacción humana con equipos, sistemas, procesos y otros individuos y equipos de trabajo son parte justamente de la condición que hay que analizar, ya que si se deja de lado a la gente, muchos sistemas fallarían. Estos factores que incluyen el rendimiento, llamados también PIF, tienen que ver con distintos orígenes. Y entonces se van a utilizar herramientas de factor humano que tienen que ver con saber qué también se ejecutó una tarea, si la ejecución de la tarea superó las expectativas, cumplió las expectativas o fue en gran parte como se esperaba. Es decir, ahí hay tres situaciones en un sentido y hay una en la cual la tarea no fue la esperada. Por eso se llama 3 sí, 1 no. Y en este sentido hay un elemento que es el Performance Influence Factors, que son aquellos elementos que pueden haber tenido participación en la ejecución no esperada de la tarea, entre ellos la falta de dinámica de equipo, la evidencia de estrés o carga de trabajo, factores como moral, motivación, nerviosismo y otros que están interrelacionados y que forman parte del cuestionario CIRE 2.0. Entonces, en el entrenamiento del inspector, si vemos un caso de estudio, por ejemplo, de la verificación ECDIS, la pregunta es, ¿estaban familiarizados el capitán y los oficiales de navegación con los procedimientos de la compañía para la instalación y operación de las unidades ECDIS y estaban disponibles los registros para demostrar que el ECDIS se operó de acuerdo con ellos? Entonces, ¿qué es lo que debe verse? Si el oficial pudo explicar satisfactoriamente el uso del ECDIS para navegación. Acá estamos hablando de que la pregunta va dirigida hacia la persona y la persona tiene que exponer la respuesta, tiene que dar respuesta. Si el oficial no verificaba rutinariamente el posicionamiento satelital, se puede ver, y se puede ver si el sistema de gestión de la compañía generó un listado de opciones para verificar el posicionamiento ECDIS, pero no la frecuencia ni los métodos referidos. Entonces acá podemos averiguar qué factores influyen en el rendimiento que puedan ser identificados. Esto es una condición que la podemos encontrar en los cuestionarios nuevos de CIRE 2.0. En este caso de estudio, podemos analizar como observaciones el reconocimiento de la criticalidad de la seguridad de la tarea o los pasos asociados como elementos negativos dentro de lo que es el PIF que hemos hablado, y procedimientos accesibles, útiles, entendidos, precisos para la tarea, y también la interfaz hombre-máquina, controles, alarmas, etc. Es decir, dentro de este desplegable que hay de opciones aparecen estas posibilidades que el inspector pudo haber observado como falla del rendimiento. Y esto hay que tenerlo presente, ya que es una de las condiciones de la verificación del SAIR 2.0 a través de lo que se llama el factor humano. Por último, en esta parte hagamos un repaso del overview del proceso de inspección. Entonces recordemos que tenemos la solicitud y validación de la inspección a través de normas y criterios incorporados para identificar a inspectores adecuados, la entrada de datos de preinspección del buque, es decir, una recopilación de datos claves para la revisión previa del inspección por parte del inspector, que se carga y que forma parte de lo que es un cuestionario previo llamado PIC. Este cuestionario de inspección del buque basado en riesgos es un set de preguntas que le aparece al inspector y que es el CBIC, compiladas automáticamente en función de
las condiciones del barco y los resultantes del PIC. Luego se prepara la inspección, ahí hay una revisión y análisis de datos proporcionados. Todos estos datos salen como resultante de un análisis de riesgo del sistema de Corbatín o bow tie, donde habla de las barreras y los elementos a tener en cuenta de acuerdo con toda la información que se ha recogido y el cuestionario que se ha emitido. Luego se efectúa la inspección in situ, donde se establecen grados de respuesta contra equipos o hardware, procedimientos o software, cuestiones de factor humano y evidencia fotográfica. Y por último se hace el reporte de inspección a través de una descripción precisa de la gestión de los riesgos operativos y de seguridad claves en la embarcación. Recordemos que el proceso de inspección en este compilador de cuestionarios de inspección y priorización de riesgos no es igual para todos los barcos, está dado en función de los datos que se vuelcan y las características que hay en el barco, y esto da lugar al cuestionario de inspección de buques compilado o CEBIC, que son plantillas de inspección únicas, de acuerdo a todos los elementos que se han recogido previamente. Esto a su vez, este conjunto de preguntas tiene 4 posibles condiciones o características de pregunta, algunas que son, vamos a ver, generales y otras que son específicas. Las núcleo o core, preguntas básicas de inspección centradas en prevenir o mitigar riesgos que podrían conducir directamente a un evento de riesgo catastrófico. 2. Rotativas o rotacionales, preguntas de inspección enfocadas en prevenir y mitigar riesgos que podrían conducir indirectamente a un riesgo catastrófico o directamente conducir a un evento de menor riesgo. 3. Preguntas condicionales, específicas agregadas debido al contexto o la historia del buque, los operadores o el tipo de embarcación. Y 4. Preguntas de campaña, de acuerdo a enfoques específicos de OSIM y sus miembros que requieran exposición por un tiempo limitado en función de un determinado elemento que se quiere verificar o equipo. ¿Y por qué se utiliza una tablet? Bueno, la funcionalidad, la integración que tiene la tablet permite guardar fotografías, certificados, el propio cuestionario, tiene los reportes estándar, todo lo que es el soporte fotográfico, la condición de GPS, el cuestionario preliminar o PIC, todo lo que es el sistema armonizado y la condición de control de datos del barco a través del HBPQ, y después observaciones que haya tenido previamente a preguntas núcleo. Es decir, hay un verdadero archivo de toda la condición de la inspección, que a su vez es preservada para poder analizar las tendencias y la historia de ese barco. Este dispositivo va a tener una aceptación global, ya sea en puertos y terminales, va a tener normativas específicas para el uso, documentación que lo avale, reconocimiento internacional, aparte de normas de condición intrínsecamente segura. Es accesible solo a través del software editor del inspector, puede ser remotamente desconectado por SIM y las fotos no se pueden exportar a menos que se incluyan en el informe de inspección. Ese es el control que tiene el uso de la cámara. Bueno, espero que les haya servido. Como verán, es un tema muy extenso. Vamos a hacer otra parte en la cual vamos a explicar las distintas condiciones de la tablet para el hardware, para el proceso o procedimiento, para la cuestión del factor humano y para la comparación fotográfica. Hasta la próxima. Gracias.